días, hermanos, hermanas y todos los que nos visitáis por primera vez. Me gustaría, si tienes Biblia, que pudieras abrirla por el libro de Efesios y el capítulo 1. Yo creo que hoy en día todos ya tenemos Biblias porque como todos traemos móviles, ¿no? Tenemos la Biblia ahí, o podéis tener la Biblia ahí, aunque a mí siempre me gusta más el papel, pero vivimos en un tiempo en el que tenemos acceso a la palabra de cualquier forma, así que es una bendición. Y dice en Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Vamos a leer estos versículos que dice así. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar antes de seguir. Señor Jesús, te presento, Dios, este tiempo, Dios. Espíritu Santo, que estás aquí, toma el control de este momento, de este tiempo, y te pido que tú nos hables por tu palabra, que toques nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu en esta mañana y que podamos estar atentos. Quita de mí todo aquello que no sea tuyo, Dios. Yo te ruego que tú me dirijas en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Pablo, en él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? De los judíos. Pablo era judío y está hablando nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en él también vosotros. Está hablando ahora de quién, de los que no son judíos, de los gentiles, de nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos. Dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No sé si has recibido una herencia en bienes, una herencia testamentaria. Hay algunos que la reciben y otros que no reciben herencia. Pero sí que todos hemos recibido una herencia genética. En eso nadie se escapa. Es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? La herencia genética. Cómo recibimos de nuestro padre, de nuestra madre, una herencia biológica. Y no solo heredamos el físico, sino también heredamos la forma de ser o la forma incluso de andar, heredamos el temperamento, heredamos muchos otros aspectos, la forma de hablar, los gestos, tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho, eres igual que tu padre o igual que tu madre, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto porque a veces podemos hacer daño según como lo digamos, ¿no? Entonces, pero es algo innegable que todos tenemos una herencia genética. ¿Sabías que esa herencia la hemos recibido a través del ADN, que está en las células? ¿Y sabías que el 99,9% del ADN es igual en todos los seres humanos? Eso nos habla de que nos parecemos mucho, más de lo que pensamos. Y solo el 0,1% de ese ADN nos da las diferencias individuales que cada uno tenemos. Tenemos 46 cromosomas en cada célula, dividida en 23 copias, y eso nos transmite la herencia genética.
lo bueno y lo malo también. Cuando hay mutaciones en esa herencia se producen problemas, ¿no? Y yo llevo muchos años ya, más de 15 años, muy asociado a las enfermedades, a los síndromes, y las mutaciones genéticas producen enfermedades y producen síndromes. Todos hemos oído hablar del síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down es una mutación en el cromosoma número 21, una trisomía, que en vez de haber un par hay una copia más y produce el síndrome de Down. Pero yo todos los días estoy con chicos, con chicas, jóvenes, niños con síndromes de todo tipo, el síndrome de X frágil, síndrome de Williams, síndrome de Angelman, etcétera, etcétera, etcétera. El ADN nos da esa identidad como persona, ¿no? Hace poco encontraron un cadáver en Valencia y gracias al ADN pudieron determinar que fue una víctima casi un año después de la dana que ocurrió allí. Por lo tanto, recibimos una herencia genética, pero no todo es la herencia genética, también hay una influencia del entorno, de lo que vamos viviendo desde niños, ¿no? Factores ambientales, la alimentación, el estilo de vida, los hábitos que tenemos van modificando nuestra vida, ¿no? Y nos parecemos, como decía, a nuestros padres en lo bueno y en lo malo. Heredamos las virtudes y heredamos los defectos. Pero hemos leído en esta palabra de Efesios que hemos recibido otra herencia. Hemos recibido otra herencia. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Mucho más importante que la herencia que puedes recibir de tus padres, una herencia económica o de bienes, y mucho más importante que la herencia genética que has recibido. Y es un nuevo ADN, un ADN espiritual. Y dice el versículo 13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que cada creyente, el que ha creído en Jesucristo como el único Señor y Salvador, que puede rescatarme de mi mayor enemigo, que es el pecado, lo que me separa de Dios. A los que hemos creído, dice la palabra, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios como señal de que pertenecemos a Él y de que seremos guardados a salvo por Dios hasta el momento en que estemos delante de su presencia y que recibamos un nuevo cuerpo, que será un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, porque no puede ser este que es corruptible. Seremos revestidos por lo incorruptible. Así que hemos sido sellados y todos sabemos lo que es un sello. Hoy en día ya se usa muy poquito porque ya las cartas apenas ya se utilizan. Pero antiguamente, y sobre todo en la Edad Media, se usaban los sellos de cera, ¿no? Y el sello lo que daba era propiedad y seguridad. Es decir, el sello cuando se marcaba con la cera indicaba el propietario de esa misiva, de esa carta. Y al mismo tiempo lo cerraba y le daba seguridad. De igual forma, el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha dado identidad, nos ha dado propiedad, porque le pertenecemos a Él, y nos ha dado seguridad. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Saben lo que son las arras? Todos los que han firmado un contrato cuando ha comprado una casa, pues seguramente has tenido que firmar un contrato de arras. Y yo no sé ahora, pero las bodas se hacía también el símbolo de las arras, ¿no? Las arras se usan en esos contextos y constituyen un primer pago con el compromiso de que se va a pagar el resto. Cuando compras una casa, das una cantidad, una señal, ¿no? Y esa señal lo que certifica es que tú vas a terminar de pagar el total. Y esas son las arras.
constituyen un primer pago. Cuantitativamente no es lo mismo las arras que el total, pero cualitativamente constituyen lo mismo que el pago total. Y de igual forma el Espíritu Santo, cuando le recibimos, comienza a revelarnos algo de las riquezas en Cristo. Nos da un paladeo de la gloria de Dios. Es como cuando tú compras una tarrina de helado y la pruebas con la cucharita y dices, esta me gusta, ¿no? Así es, el Espíritu Santo, cuando viene, es las arras de nuestra herencia. Es decir, Él nos garantiza que vamos a tener una herencia total en el cielo. Así que el Espíritu Santo como sello nos garantiza que pertenecemos a Cristo y que seremos guardados para recibir esa herencia. Y como arras nos garantiza que la herencia será guardada para nosotros. Así que este nuevo ADN que Dios nos ha dado por su Espíritu es quien nos define realmente. No podemos cambiar lo que somos en Él. Pero para entender lo que somos en Él, tenemos que abrazar su Espíritu. Tenemos que recibir su Espíritu primeramente y apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. Ve conmigo al libro de Colosenses, 3 libros después de Efesios, Filipenses y el siguiente, Colosenses. O 2 libros después. En el Colosenses capítulo 2, versículo 8, fíjate lo que dice esta palabra. Dice Pablo otra vez, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que en Él estamos completos, lo tenemos todo. No necesitamos nada fuera de Cristo. En Él lo tenemos todo. Estamos completos en Él. Pero tenemos que abrazarlo. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Así que porque tenemos un nuevo ADN, tenemos una nueva identidad. ¿Sabes de dónde viene la palabra identidad? La palabra identidad viene del latín idem, que significa ser lo mismo, es decir, similitud. Esto se usa en el deporte, ¿no? Cuando el equipo de uno gana, él y todos los hinchas de ese equipo, ¿qué dicen? Hemos ganado, ¿no? Dicen, hemos ganado, pero ellos no han jugado. Ellos estaban en las gradas o estaban en sus casas delante del televisor viendo cómo el equipo ganaba. Pero ellos dicen, hemos ganado. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Se identifican con ese equipo, ¿sí? Y cuando ganan se ponen histéricos y cuando pierden, pues se deprimen. Yo he conocido más de uno que cuando pierde el equipo se deprime de una forma que no es normal, ¿no? Y otros que tampoco es normal cómo se ponen cuando gana el equipo. ¿Por qué? Porque hay una identidad con ese equipo. Otros se identifican con un partido político, otros se identifican con una religión también. Necesitamos identificarnos con Cristo. Su Espíritu Santo ha sido dado a nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y de manera similar, las Escrituras nos hablan de esa nueva identidad. Cuando Cristo ganó a la muerte en la cruz del Calvario, nosotros también ganamos. Ve conmigo a Romanos 6 y versículo 4. Romanos 6, 4. Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Así que
en el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. Eso es lo que simboliza el bautismo, que es sencillamente un acto que Cristo nos mandó que hiciéramos a los que creyéramos en Él, porque representa la identidad nueva que Cristo nos da. Cuando somos sepultados en el agua, somos sepultados igual que Cristo fue sepultado en la tumba. Pero cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Esa es la nueva identidad. Cuando Cristo ganó en la cruz, nosotros ganamos. Igual que dice la gente cuando gana su equipo, nosotros ganamos. No sigas viviendo en derrota. Has ganado porque Cristo ganó en la cruz. Y nosotros tenemos esa identidad. Por tanto, necesitamos ahora vivir en esa vida nueva. Eso es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo todavía, hoy es el día para que nazcas de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos sin Cristo. Y necesitamos un nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Por lo tanto, necesitamos andar en vida nueva. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así, Efesios 2, 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que fuimos identificados con Él en la resurrección y ahora estamos, dice la palabra, sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Estamos aquí, pero hemos sido resucitados a una nueva vida. Ese es el paladeo que el Espíritu Santo nos da. Hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios te ama mucho. Dios te ha dado un valor que nadie jamás te va a dar en tu vida. Nos ha amado tanto que entregó lo que más valor tenía, su Hijo Jesucristo. Y lo que somos hoy en el presente es parte de esa identidad que Dios nos ha dado y que no hay nada que podamos hacer para perderla, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Dios nos amó con un amor eterno. Me encanta este texto que está en Jeremías, en el profeta Jeremías, el libro del profeta 31, versículo 3 y versículo 4. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, dice el profeta Jeremías. Así que Dios te ama con un amor eterno, un amor que no podemos ni entender, porque somos finitos, somos seres que Dios nos ha creado de forma limitada. Me gustaría hacer un ejercicio simbólico en esta mañana. Me gustaría que imaginaras que tienes en tu mano un billete de 50 euros. Iba a traer para todos, pero no tenía suficientes para todos. Me quedé con poquitos. Imagínate que tienes un billete de 50 euros. Si lo colocas arriba, si lo pones aquí arriba, ¿cuánto vale ese billete? Vale lo mismo, ¿no? Si lo ponemos en el suelo, ¿qué valor tiene ese billete? Lo mismo, ¿no? Si lo pisamos y aún si lo cogemos y lo arrugamos, ¿cuánto vale ese billete? Vale lo mismo. ¿Por qué vale lo mismo? Porque a ese billete el valor no se lo confiere ni la posición ni la condición.
¿Sabes de dónde viene el valor de ese billete? De la marca que tiene ese billete, de la marca que lleva impresa. La marca o impresión que hay en el papel es la que determina cuánto vale ese papel, que no es nada más que un papel por el que la gente se mata y se vuelve loca. Nuestro valor no lo da ni la posición nuestra ni la condición nuestra. Nuestro valor nos lo da la marca impresa que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo. Ese es el valor que tenemos. Es su carácter en nosotros. Es un carácter que va forjando en nosotros, nos va moldeando a su imagen, a su semejanza. ¿Sabes que la palabra carácter viene del griego carácter, que significa precisamente marca impresa? Eso es lo que significa la palabra carácter. Por eso Dios está interesado en que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo, a su imagen. Y esto es un proceso largo y a veces doloroso, Y a veces ocurre como ocurrían las fotografías antiguas. ¿Sabes cuando hacíamos las fotografías antes? Los carretes se revelaban, ¿en dónde? En la oscuridad. No podía dar nada de luz, porque si no se velaban, ¿no? Pues así, ese carácter nuestro se va forjando en la oscuridad, a veces en episodios de presión, de lucha, de dificultades. Ahí aflora el auténtico carácter. La gracia de Dios se percibe en medio del día, pero su máximo esplendor se aprecia en las noches más oscuras del alma. Dice esa frase. Así que la posición o la condición que vivamos no altera en lo más mínimo el valor de nuestra vida. En Él somos amados y aceptados. Por eso no te olvides nunca de que Dios te ha dado el más valor, el mayor valor que nadie puede darte. Y nuestro propósito aquí en la tierra, hemos leído en Efesios 1, es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito aquí en la tierra, darle la gloria a Cristo. Y eso a veces tiene que suceder no solo en lo exterior, sino en lo secreto, con un corazón humilde. Dios se agrada de los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que lo que haces en tu vida pública no te define. Tu identidad está en Cristo, está en Él. Necesitamos vivir en Él, arraigados y cimentados en Él. Él está más interesado en formar tu carácter que en los resultados visibles. No hagas las cosas porque pienses que eso te va a dar más valor. No. Por lo que tú hagas no vas a tener más valor. Dios está más interesado en tu carácter, en que te parezcas más a Él. Porque todo lo que necesitas está en Cristo. En Él estamos completos. Vivimos en una sociedad que, aunque parezca mentira, es muy creyente. Vivimos en un tiempo en el que la sociedad se está dando cuenta de que el materialismo no llena y que necesita algo más. Tenemos una necesidad de trascendencia. Y esta sociedad de ahora, de ahora mismo, está más abierta a la espiritualidad. La gente busca cualquier espiritualidad porque hay un vacío en forma de Dios. Hay una frase de un pensador irlandés que dice: cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa. Porque hay una necesidad. El hombre busca en las religiones orientales aquello que necesita para llenar su vacío. Y sin saberlo, están expresando esa hambre y esa sed de Dios, que habla, por ejemplo, David en el Salmo 42, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero lo hacen de una forma equivocada. Y tenemos que aprovechar, la Iglesia tiene que aprovechar este tiempo, porque hay una apertura de la sociedad a lo espiritual. Y no hay nada más que ver las redes sociales y lo vas a ver.
El otro día estaba viendo una entrevista en la televisión, en un programa que hay en la 2, Plano General. Entrevistaban a un médico cirujano que se ha hecho muy famoso en las redes sociales y llena teatros. Se llama el doctor Manuel Sanz Segarra y él habla de la supraconciencia y habla de la espiritualidad. Y dice que el gran problema del ser humano es el ego. Llega a decir, es un cirujano, que la mayor parte de las enfermedades se deben a una causa mental. Evidentemente hay muchas, decía que hay enfermedades multifactoriales, hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero él habla de la meditación oriental, busca estar en armonía con el cosmos, con la naturaleza, habla de encontrar la verdadera identidad, lo que nos dice la palabra, y en definitiva habla de la supraconciencia, que es el Espíritu Santo, o intenta acercarse al Espíritu Santo, habla del ego, que es el pecado, pero adolece de lo más importante, que es creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Así que Dios nos ha dado un nuevo ADN, nos ha dado su Santo Espíritu, con el cual nos ha sellado para alabanza de su gloria, dice la palabra. Tenemos ahora una nueva identidad que nos ha sido dada. Hemos sido escogidos, amados, perdonados en Cristo Jesús y adoptados como sus hijos. Así que caminemos en esa nueva identidad. Y tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habita en nosotros, en seres débiles, imperfectos. Y es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba. El mismo Espíritu está en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es real. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. No es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios que habita en nosotros. Él nos guía, nos revela, nos ayuda, nos fortalece. Está con nosotros. Jesús no nos dejó solos. Cuando Él partió, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por su Espíritu. Él está sentado a la derecha de Dios Padre y su Espíritu está con nosotros. Por lo tanto, recuerda que el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento, en todo momento. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.